Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, y bienvenidos a Punta Arenas, en el Pacífico de Costa Rica, capital de la provincia homónima de Punta Arenas. Punta Arenas, chicos, desde el punto de vista geográfico, es una provincia y una ciudad, sobre todo, interesantísima. Pero me gustaría primero ponerlos en perspectiva sobre la historia de Costa Rica para entender más claramente lo que significó Punta Arenas. Primero, tengamos en cuenta, chicos, que Costa Rica tuvo dos independencias. La primera en 1821, cuando la Capitanía General de Guatemala, o sea, todos los países de América Central, de Guatemala hasta Costa Rica, se independizaron de España y conformaron la República Federal Centroamericana. No obstante ello, algunas décadas después, en 1848, Costa Rica se separa de esa República Centroamericana y conforma su propio país, la República de Costa Rica, tal como la conocemos hasta la fecha. En ese marco, Punta Arenas empieza a cobrar trascendencia, sobre todo también, chicos, por muchos factores, pero el tema de la inmigración y la inmigración europea de fines del siglo XIX, del siglo XX, en esas épocas donde se produjo se produjeron esos flujos migratorios en gran parte del mundo y aquí en el continente americano, en países como Costa Rica, como Argentina, como Uruguay, como Chile, como Estados Unidos, ¿no es cierto?, como Canadá. Así que por de pronto Costa Rica no fue la excepción y gran parte de ese flujo migratorio ingresó por aquí, por el puerto de Punta Arenas. Interrumpo un poquito el video para pedirte que te suscribas, le des like y me hagas un comentario qué te parece el video. La República de Costa Rica se localiza en el Istmo Centroamericano, limitando al norte con Nicaragua, al sudeste con Panamá, al este con el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. La ciudad de Punta Arenas se encuentra 100 kilómetros al oeste de la capital San José y se emplaza sobre el Golfo de Nicoya de cara al Océano Pacífico. Dicha ciudad de Punta Arenas se erige sobre una lengüeta sedimentaria que da origen a su nombre, donde se localiza la capital de la provincia homónima de Punta Arenas y desde donde se produce la partida, la visita de todas las islas del Golfo de Nicoya. Pero vamos a contextualizarnos geográficamente. En el fondo vemos las montañas y detrás de esas montañas se ubica el Valle Central, donde se emplazan la ciudad capital de San José junto a otras ciudades como Alajuela, Heredia y Cartago. Y aquí, de este otro lado, vemos el Golfo de Nicoya. ¿Ven? Aquí tenemos ese muelle que vemos allí, es el muelle por el cual llegan los cruceros, porque es terminal de cruceros, Punta Arenas también. Y este es el Golfo de Nicoya y en el fondo vemos la salida del Golfo hacia el Océano Pacífico, porque un golfo es una cuña, un accidente geográfico que ingresa a un continente así en forma de cuña, por eso las aguas suelen ser más tranquilas. Bueno, y Punta Arenas es una península. La ciudad de Punta Arenas está emplazada sobre una península que es una lengüeta de arena constituida sobre material sedimentario. Si allá en el Valle Central nosotros teníamos predominio de las rocas ígneas porque tenemos la cordillera volcánica delimitando el Valle Central por el norte, aquí tengamos en cuenta que todos los sedimentos de arena y lodo traídos por el río Barranca durante muchísimos años, centenarios, digamos, provocó la formación de esta lengüeta de arena unida al continente en forma de península, donde se asienta la capital de la provincia homónima. Obviamente, les decía, si en el valle hablábamos de roca ígnea, aquí hablamos de roca sedimentaria. Entonces, nosotros vamos a tener una península
de unas 5 cuadras de ancho. ¿Ven? Allí vemos agua en el fondo y aquí tenemos agua también. 5 cuadras tendrá la extensión de la península, que va variando, chicos, ¿no es cierto? Llegando a la punta es un poquito más chiquita, menos cuadras. Entonces, acá tenemos la playa de Punta Arenas, detrás el Golfo de Nicoya, y detrás del Golfo de Nicoya la península de Nicoya, por donde prosigue el territorio continental costarricense, sin contar las islas que se encuentran en dicho golfo. Entonces tenemos la península, que es lo que les estoy mostrando ahora con todo este verde, y finalmente allá vemos otro espejo de agua que aquí se lo conoce como estero de Punta Arenas, que sería más que nada la desembocadura del río Barranca, y que delimita a la península por el otro lado. Ya les digo, 5 cuadras de ancho tendremos. Detrás de ese estero de Punta Arena, accidente de agua, prosigue el territorio continental costarricense. O sea, que vemos un país que tiene un territorio realmente en este sector bastante accidentado desde lo geográfico. Muy interesante, chicos. Bueno, y acá frente al cartel de Punta Arenas, donde todo el mundo se viene a sacar una foto, les cuento que me encuentro en el Paseo de los Turistas. Este paseo es un lugar muy pintoresco, ahora es muy temprano y posiblemente no haya demasiada gente por esa razón, pero les cuento que suele ser bastante frecuentado, sobre todo en horas del mediodía, horas de la tarde, y generalmente la gente viene a almorzar, a hacer alguna comprita y pasar un lindo día de playa. A propósito, les cuento que la playa de Punta Arenas es de bandera azul, está clasificada como bandera azul. ¿Qué significa bandera azul en Costa Rica? Que es apta para baño. Al igual que, por ejemplo, la playa de la Isla Tortuga. Por eso es importante siempre, chicos, o sea, esa clasificación hay que cuidarla. Siempre tenemos que tratar de no ensuciar la playa, llevarnos nuestros propios residuos, para que el ambiente siempre limpio y sano sea para todos. Bueno, y acá les estoy mostrando un poquito este paseo de los turistas, que tiene muchos árboles, mucha sombra. Aquí el sol es muy fuerte. Como siempre les digo, estamos a 10 grados al norte del Ecuador, entonces realmente el sol es muy intenso y hay que ponerse mucha protección solar y también repararse de ese sol y sentarse un poquito a la sombra y hidratarse bien. Bueno, y a propósito, hay algo que también yo les mencionaba, fíjense, voy a girar y en el fondo vamos a ver la terminal de cruceros. Ese muelle largo, largo, largo que penetra el Golfo de Nicoya es exclusivo y específico para los cruceros, chicos, nada más que para los cruceros. Después, aquí en la ciudad de Punta Arenas, del otro lado de la península, tenemos 2 terminales más. Una es la terminal turística, desde donde se abordan las distintas embarcaciones que llevan a la gente a la Isla Tortuga, y la otra es la terminal de ferries. ¿Qué hace la terminal de ferries? Bueno, eso simplemente es un transporte de línea que también transporta vehículos, no solo personas, que lo que hace es cruzar desde Punta Arenas hasta la península de Nicoya, allí enfrente, y el trayecto más o menos dura unas 2 horas. Es una embarcación muy grande porque ingresan muchos vehículos, pero ustedes piensen que si acá, por la geografía tan recortada que tiene en este sector Costa Rica, si hubiera que dar toda la vuelta desde Punta Arenas hacia el otro lado, porque enfrente también es provincia de Punta Arenas, el sur de la península es territorio de la provincia de Punta Arenas, el norte de la península ya pertenece a otra provincia que se llama Guanacaste. Pero si hay que hacer en vehículo, todo eso se tarda unas 5 o 6 horas. En cambio,
cruzando el Golfo de Nicoya. En un par de horas de ferry prácticamente estamos, chicos, y el tiempo es oro. Bueno, y otra panorámica del paseo de los turistas aquí en Punta Arenas. Bueno, y en cuanto a la posición geográfica, ya dijimos que estamos a unos 10 grados de latitud norte. Yo voy paseando acá por el paseo de los turistas y les sigo mostrando, mientras voy hablando con ustedes. Estamos a 10 grados norte de latitud, o sea, estamos en la zona intratropical, el sol es muy fuerte y hace mucho calor, pero además hace mucho calor porque, a diferencia del valle, que está más alto, donde se emplazan San José, Cartago, Alajuela y Heredia, aquí en Punta Arenas estamos al nivel del mar. Entonces las temperaturas, chicos, están siempre arriba de los 30 grados o oscilando los 30 grados. Hace mucho calor, obviamente estamos al lado del mar, también hay humedad, aunque la humedad no se percibe al menos tan elevada como se puede percibir si en el Caribe, allá en la ciudad de Limón. Por otro lado, les cuento que en este momento estamos a inicios de mayo y se está transicionando entre la estación seca y la estación lluviosa. Y esa transición empieza en el sur de la provincia de Punta Arenas, allá más en las inmediaciones del Parque Manuel Antonio. Y después es como que va avanzando hasta acá, porque la zona de convergencia tropical, la verdad que ya a esta altura se está activando, y mayo suele ser un mes de muchas lluvias en todo el país. Empieza la temporada lluviosa por varios meses, pero aquí todavía en el centro norte de la provincia del Pacífico y en el norte de la provincia de Punta Arenas, encontramos con que los días amanecen así, como ven hoy, un poquito nublado, con sol, muy caluroso, con cierto bochorno meteorológico, pero las precipitaciones o las tormentas se forman al finalizar la tarde. Esto por lo menos así se permanece unos días más hasta que efectivamente se instale la estación lluviosa en los próximos días. Bueno, y acá estoy del otro lado de la península, lo que aquí se denomina estero de Punta Arenas. O sea, del otro lado estaba la playa, donde les había mostrado, a 5 cuadras de aquí, porque recuerden que la península tiene más o menos 500 metros de ancho. Ahora, detrás mío, luego de lo que sería este estero de Punta Arenas, encontramos la otra parte del territorio costarricense continental, ¿no es cierto? Aquí también estamos sobre continente, porque esto es una península, no es una isla. Y aquí, fíjense que les voy a mostrar, aquí van a ver la desembocadura del río, ¿no es cierto? Que obviamente trae aguas de las zonas más altas del país a modo de desagüe pluvial, por ende es agua dulce. Y por otro lado, aquí ya van a ver cómo este estero ya ingresa al Golfo de Nicoya, aquí en este otro sector. Aquí lo vemos mejor. ¿Ven? Acá en esta parte, ya en el horizonte, se observa el ingreso del estero en el Golfo de Nicoya. Bueno, pero definamos el término península. ¿Qué significa? Proviene del latín pen, casi, insula, isla. O sea, es casi una isla, es una porción territorial totalmente rodeada de agua, como pasa con la península de Punta Arenas, salvo en un sector que es la que la conecta con el continente. Por eso se denomina península, casi isla. Bueno, vamos a empezar a ver algunos edificios históricos del interior de la península. Este data de 1901. Bueno, y aquí tenemos el mercado municipal de Punta Arenas y llegamos al centro común y cotidiano, alejado de las zonas turísticas. Y en el centro de Punta Arenas vemos al Parque Victoria y enfrente de él la Casa Fait, una casa de época realmente muy linda, muy bonita.
Y allí en el fondo vemos el estero de Punta Arenas que delimita a esta península por el otro sector. Bueno chicos, a mis espaldas el estero de Punta Arenas que delimita a la península por el sector opuesto por donde lo hace la playa. Pero lo que aquí les quiero mostrar, contiguo en la margen de este estero de Punta Arenas, es lo siguiente. Fíjense, son los manglares. ¿Qué son manglares? Son formaciones arbóreas con raíces sumergidas. Ustedes logran ver una parte de las raíces que están emergidas y el resto sumergida sobre el agua marina. Son esenciales por dos cosas. Primero por el ecosistema que producen, ¿no es cierto? Y segundo, porque detienen el avance marino, o sea, protegen la línea de costa. Y esto es algo que es fundamental por parte de los manglares. Los manglares suelen estar presentes en el mundo entero en las zonas intratropicales. Y aquí, ¿no? Aquí tanto en el Pacífico como también en el área del Caribe se suelen ver mucho. Bueno, y junto a esta relajante plaza se encuentra la bella e histórica Catedral de Punta Arenas. Bueno, y aquí tenemos el estadio del equipo de fútbol de Punta Arenas, del equipo blanco, que casualmente se encuentra peleando los primeros puestos y el pase a la siguiente fase. Bueno, y esta es la terminal de ferries de Punta Arenas. Ferries de línea que cruzan el Golfo de Nicoya hacia Playa Naranjo y otros destinos de la península de Nicoya. Transportan pasajeros y vehículos. Bueno, y acá nos encontramos ya en la punta de la península con el tradicional faro de Punta Arenas. Acá termina la península, estamos en la punta de la misma. Esta lengüeta de material sedimentario que les manifestaba. Y casualmente allí vemos uno de los ferries de línea que se dirigen a Paquera, en la península de Nicoya. Bueno, y volvimos al sector sur de la península, donde están las playas, donde está el paseo de los turistas, y acá estoy en otro sector que es el malecón, pero siempre en el sector sur, y acá vemos la playa. ¿No es cierto? De fondo acá hace 32 grados, chicos, así que ahora me voy a dar un bañito. Bueno, ¿qué quería contarles? Quería contarles dos cosas mientras les voy mostrando el malecón de fondo. Hay dos fenómenos presentes en esta zona de Costa Rica. El primero es el tema, la primera pregunta es, ¿puede haber tsunamis, maremotos aquí en Punta Arenas? Y la respuesta es que sí, chicos, sí puede haber, porque todo el territorio costarricense es zona sísmica e integra el Círculo de Fuego del Pacífico. Y un maremoto es producto de un movimiento telúrico, o sea, un movimiento sísmico que hay, por ejemplo, debajo del mar. ¿No es cierto? Esa energía se traslada al mar y allí se propagan la ola, ¿no? Así que perfectamente puede haber maremotos aquí. Es más, hay carteles de evacuación en caso de tsunami prácticamente por todos lados, precisamente porque es factible que ello suceda. Segundo, otro fenómeno que suele suceder en el mar Pacífico y que afectó a una zona aquí muy cerquita que fue Puerto Caldera la semana pasada es el mar de fondo. El mar de fondo también obedece a olas que se sobrepasan el nivel de la playa e invaden la costa. Ahora, eso no tiene nada que ver con fenómenos sísmicos, sino que es Océano Pacífico bien adentro, tormentas o viento intenso, pero bien adentro en el océano que se producen, lo que hacen es propagar esa energía en el agua, allí se generan las olas y las olas se van trasladando hasta que llegan a una costa y a veces se trasladan miles de kilómetros, miles de millas. Entonces, la semana pasada hubo un mar de fondo aquí en Puerto Caldera, muy cerquita, que la verdad que fue bastante intenso y afectó a mucha gente. También los dos fenómenos
se dan en estas zonas, en estas latitudes, así que por supuesto que siempre uno tiene que tener las precauciones y seguir lo que indiquen las autoridades locales. Bueno, y me encuentro en el flanco sur de la península de Punta Arenas, donde se sitúa la playa, ¿cierto? Voy a dar aquí una vueltita para que ustedes vean, ven las palmeras, así de fondo. Apreciamos mejor la playa porque el mar está bajando. Y fíjense, aquí ustedes logran ver, este es el Golfo de Nicoya y por otro lado acá tenemos la península de Nicoya. El Golfo de Nicoya es Océano Pacífico, ¿no es cierto? Pero a ver, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué cuando nos zambullimos en el Mar Caribe los ojos nos arden más que cuando nos zambullimos aquí en el Océano Pacífico? Y bueno, y hay una explicación que tiene que ver con la salinidad del mar. La salinidad del mar es la cantidad de sal que posee el agua marina. En líneas generales, o sea, el promedio a nivel mundial son 35 partes por mil. ¿Qué quiere decir esto? Que son, si tenemos todos frasquitos del mismo tamaño, vamos a encontrar que ponemos, en 35 frasquitos ponemos el polvito de la sal marina, ¿no? El concentrado de la sal marina en polvito. Y en otros 1000 frasquitos ponemos agua. Tiramos todo en una olla y revolvemos. Y ahí tenemos el agua marina. Ahora, dicho esto, decimos que en las zonas tropicales o en las zonas ecuatoriales, como la evaporación es mucha debido a la alta insolación y al calor, el mar pierde agua por evaporación y la sal queda concentrada. Entonces, en los mares más cálidos la salinidad aumenta, sobrepasa ese 35 por mil. Mientras que en los polos es al revés, o sea, no hay evaporación por el frío, por consiguiente la salinidad disminuye. ¿Se entiende? El mar Caribe es un mar caliente, la evaporación es mayor y por consiguiente ello provoca que la salinidad del agua sea un poquito más alta. Por eso los ojos nos arden un poquito más. Pensemos que el Océano Pacífico es un océano muy grande y es un océano más bien frío. Ahora, estas diferencias se producen ahora entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico de 3 millones de años para acá, cuando se cerró el Istmo de Panamá, porque antes tenían conexión donde hoy está el Arco de Panamá. Entonces, las condiciones de temperatura y salinidad eran más o menos similares. Las diferencias se establecen porque el puente de América Central, el Istmo de América Central, se termina de cerrar en el sur de Costa Rica y en Panamá 3 millones de años. Hace 3 millones de años para acá, entonces evolucionaron ambos, Mar Caribe y Océano Pacífico, en forma distinta. El Pacífico se enfrió un poco más y el Mar Caribe quedó ahí encerradito, bien insolado y terminó siendo un mar más caliente. Bueno, chicos, y me encuentro en la playa de Punta Arenas. Un hermoso bañito matinal, son alrededor de las 8 de la mañana y la temperatura del agua está en unos 27 grados ya. Ayer al mediodía teníamos 28 grados fácil, la verdad que el agua es una delicia. Si bien el Océano Pacífico en general es un océano frío, muy grande, chicos, las costas aquí en el Golfo de Nicoya y en la provincia de Punta Arenas, las costas suelen tener aguas agradables para el baño. Y lo que tiene la playa aquí en la ciudad de Punta Arenas es que es toda de arena, chicos. La verdad que es una delicia entrar, permanecer en el agua, es estupendo. Encima el agua tiene una temperatura tan agradable que uno no quiere salir. Bueno, y para almorzar en Costa Rica te recomiendo que visites Los Soda. Este se encuentra en Punta Arenas, junto al Mercado Central. Ofrecen platos típicos del país a precios realmente muy razonables. Bueno, y reptiles como estos y de todo tipo vemos en todo Punta Arenas.
Y en todo lugar, salen de las alcantarillas, se meten por los huecos. Pero bueno, son insecticidas naturales. Iguanas de todo tipo tenemos aquí en Punta Arenas.